primer lugar, agradeceros a todos la presencia esta noche y sobre todo esta tarde y sobre todo ya con este ambiente crepuscular, ¿no? Y a los organizadores pues la posibilidad de formar parte de este encuentro y tener una charla, ¿no? Sobre un tema que advierto, yo conozco a Maquiavelo porque me gusta leerlo, porque me toca impartirlo en clase, pero es verdad que la propuesta de profundizar en la cuestión de la justicia pues no deja de ser un reto, ¿no? Porque hay especialistas que han trabajado sobre ello y como siempre que uno, pues creyendo pisar en tierra firme, ¿no? Empieza a picotear en un territorio cercano, ¿no? Pero que considera familiar porque va con la seguridad de tener 4 o 5 ideas precisas sobre el autor y empieza a tantear el territorio cercano, pues a veces empieza a ver que las ideas empiezan a difuminarse un poco, ¿no? Ya no hay tantas certezas, por lo tanto me tomo esto como la posibilidad de, errando, poner en consideración algunas cuestiones y después seguramente pues con el conocimiento que atesora la gente aquí presente poder enmendar un poco los errores o dirigir mejor de cara a esa publicación que se propone pues para lo que es tentativo intentar darle un perfil más determinado, ¿no? Porque yo estaba pensando, claro, al tratarse de literatura y justicia, pensé que quizás lo más propio, lo propio hubiese sido tratar de la obra de teatro de Maquiavelo, ¿no? Porque siempre se olvida que Maquiavelo, pues, solamente vio publicado en vida El arte de la guerra, si no me equivoco, pero sí vio, por ejemplo, estrenadas sus obras de arte, sus obras de teatro, ¿no? Con bastante éxito además, sobre todo la llamada La Mandrágora, ¿no? En la cual, bueno, genera un lío en el cual al final pues el protagonista termina consiguiendo lo que es acostarse con la mujer que le gusta, una mujer que está casada con un señor mayor, ¿no? Un enredo político donde evidentemente pues Maquiavelo sigue sacando a relucir su gran ironía y su capacidad para reírse de la moral establecida, ¿no? Quizás hubiese sido más interesante siendo literatura y justicia, pero creo que mi conocimiento, si tengo alguno, está más orientado a la obra de teoría política de Maquiavelo, ¿no? Entonces yo, antes de empezar a considerar la idea de la justicia, sí quería hacer un pequeño hincapié sobre cómo nos enfrentamos con la figura de Maquiavelo, ¿no? Porque, bueno, aquí nuestro director de tesis, Ángel Rivero, publicó un artículo, esto es la cita obligada a la autoridad, pero bueno, quiero decir que tiene sentido la cita porque Ángel publicó un artículo muy interesante llamado Republicanismo y Neorepublicanismo, ¿no? En el que señalaba cómo a partir de los años 90 pues empieza a perfilarse y a tomar fuerza una idea llamada neorepublicanismo, la cual se perfila como una ideología que a partir de los años 90 ofrece otra manera de entender la emancipación política y social y se ofrece como una contraoferta a la supuesta hegemonía liberal, ¿no? Digamos que es el ámbito a partir de los años 90 donde el gran discurso de Francis Fukuyama y el fin de la historia se hace hegemónico y a partir de ahí hay distintas corrientes progresistas que tratan de perfilar distintos discursos, el comunitarismo, el multiculturalismo y el republicanismo, que aquí se ofrece llamar neorepublicanismo, aparece también, ¿no? Como una nueva forma alternativa de entender la política de emancipación y que se enfrenta a la ideología liberal. ¿Por qué traigo aquí a colación esto? Porque me parece que a partir del éxito del republicanismo, neorepublicanismo, entendido como ideología, se produce una lectura, a mi juicio, y aquí comparto también lo que señala Ángel Rivero, un tanto forzada de los clásicos, en el sentido de que se proyecta hacia atrás los llamados, ¿no?, autores de la tradición republicana, Aristóteles, Maquiavelo, Harrington, Rousseau, aunque Rousseau quizás sea más ideológico, se proyecta, digamos, la búsqueda de justificación y legitimación de este nuevo discurso republicano que surge a partir de los años 90, ¿no? Por lo tanto, obligándoles a decir cosas que se quieren decir a partir de los años 90, pero que cuando uno va a buscar en su obra no aparecen tan claras, ¿no? Porque, evidentemente, el republicanismo a partir de los años 90 aparece como una ideología de la emancipación que busca conjurar la desigualdad política y la desigualdad social, y lo cierto es que si vamos a los autores clásicos del republicanismo, desde Aristóteles hasta Harrington, y Maquiavelo es un buen ejemplo, la desigualdad es un dato natural que se trata de conjurar, pero no de
no de superar, ¿no? Es decir, que la desigualdad forma parte del escenario social, es un dato de la realidad, y el orden político no se pregunta en la tradición republicana por el orden ideal en términos normativos, sino simplemente por la mejor manera de conjurar la corrupción a partir de las condiciones dadas de una sociedad. Entonces yo creo que este es un punto de partida importante, porque cuando he tratado de enfrentarme, ¿no?, a la idea de qué es lo que la gente que sabe mucho y son acreditados conocedores de la tradición republicana han dicho sobre la justicia en Maquiavelo, pues efectivamente se teoriza sobre una teoría de la justicia en sentido emancipador, ¿no? He encontrado un libro de una profesora de Yale, se llama Erika Benner, que se llama Be Like a Fox, ¿no?, haciendo, y aquí empezamos ya el guiño de Maquiavelo a la tradición ciceroniana sobre el hombre o la bestia como epítomes de la política. En ese libro se presenta a Maquiavelo como el muñidor o el forjador de una teoría de la justicia. Pero claro, cuando uno se enfrenta al hecho de que la autora tiene que tratar de conjugar que Maquiavelo utiliza justicia de tantas formas tan distintas y todas con un sentido tan distinto, que la operación no termina por salir, o al menos a mi juicio no es satisfactoria, ¿no? Porque todo esto igual ocurre también con Biroli, ¿no? Puede parecer un acto bueno, que no está a la medida de alguien que acaba de decir que viene a tantear un tema, ¿no? Pero lo vemos, por ejemplo, en Biroli. Maquiavelo aparece perfilado como un filósofo de la libertad republicana, ¿no? Claro, eso obliga a proyectar una sombra absoluta sobre todo lo demás que no encaja en ese perfil, ¿no? Es decir, cuando hemos creado a Maquiavelo como el autor que lucha contra la tiranía y a favor de la libertad republicana, pues claro, uno empieza a ver en su biografía la relación con los Medici y es un poco más compleja. Igual que la de todos los autores y personajes de su época que le acompañaron, ¿no? A veces por ejemplo, Maquiavelo, el autor Robert Rogers, en su libro La virtud es una fortuna, presenta a Maquiavelo como un joven poeta en la corte de los Medici, tratando de buscar espacio en todos aquellos espacios políticos de las familias poderosas contra Savonarola, ¿no? De hecho, su primer encargo político, que es del año 1498, es un informe que le obligan a escribir sobre los sermones de Savonarola, en los cuales él se ríe, pero quien se lo pide es Riccardo Becchi, es un miembro importante de la curia vinculado a la familia de los Medici. En 1520, cuando Maquiavelo recibe el encargo de escribir la historia de Florencia, es un encargo que le hace otro alto cargo de la curia romana, que es de la familia de los Medici, y así tantas cosas, ¿no? Una situación normal, por otra parte, cuando uno ve los grandes personajes que rodearon a Maquiavelo cuando era secretario de la segunda Cancillería de la República, dirigida por Pier Soderini, con la que él trabajó, pues se encuentra con que una figura como Miguel Ángel es el autor del David, ¿no?, el símbolo de la libertad republicana, pero luego trabaja para el Papa y luego vuelve a Florencia y trabaja para los Medici. Leonardo lo mismo, Leonardo trabaja para César Borgia, trabaja para la República de Florencia, trabaja para el Ducado de Milán. Todos trabajan para todos, pero si proyectamos sobre ellos la idea de que eran un perfil republicano, tal y como la ideología de los años 90 nos obliga a entender, empiezan a desdibujarse ese tipo de cuestiones que para mí ofrecen perfiles más ricos y más complejos y no unos perfiles tan nítidos como luchadores contra la tiranía, ¿no? Porque evidentemente, ¿qué es el príncipe sino una obra con la cual Maquiavelo trata de congraciarse con la familia de los Medici, ¿no? Pero que tiene un vínculo muy importante, con esto voy aterrizando con los discursos sobre la década de Tito Livio, y aquí me parece, si bien Skinner es discutible en otro tipo de afirmaciones que hace sobre Maquiavelo, Skinner yo creo que acepta cuando dice que la columna vertebral de la obra de Maquiavelo básicamente es la constitución de una ética consecuencialista, es decir, una ética consecuencialista en la cual el resultado excusa lo que los medios acusan, ¿no? La definición, la frase toscana de accusata excusata, es decir, que el fin justifica los medios que se utilizan, a pesar de que Maquiavelo evidentemente nunca escribió la idea de que el fin justifica los medios, ¿no? Pero esta ética consecuencialista, en virtud de la cual los medios quedan justificados si el objetivo último, que es mantener el Estado, se consigue. Y yo creo que, por lo menos a mí me parece, por lo que he podido leer, toda teorización
de la justicia en Maquiavelo se debe someter a este principio, que es el que ordena y da principio a toda su obra, tanto en El Príncipe como en los discursos a la década de Tito Livio, porque en ambos casos se trata de la virtud, lo vamos a ver, pero una virtud secularizada, donde la virtud es la predisposición a hacer lo necesario para conseguir el fin, que es mantener el poder, y a más mantenerlo con gloria, poder y gloria. Pero esa es la idea secularizada de virtud, ¿no? Idea secularizada quiero decir, porque ahora veremos, y aquí hemos hablado mucho, y bueno, hay algunas cuestiones que limar, pero Maquiavelo está jugando a la hora de hablar de lo que es la virtud y lo que es la justicia, lo que se debe entender por justicia, está estableciendo un diálogo con los clásicos que yo quería poner aquí sobre la mesa, ¿no? Sobre todo Cicerón, Séneca, y lo hace en armonía y consonancia también con el espíritu de su tiempo, ¿no? El Renacimiento, Maquiavelo es muy consciente de la idea del Renacimiento como movimiento que exhuma la tradición clásica para ponerla al servicio de la obra del presente, pero igual si uno va a Florencia y ve que la recuperación de la arquitectura no es una copia mimética del pasado, sino que es una copia del lenguaje al servicio de los intereses arquitectónicos del presente, en Maquiavelo sucede igual. Se utiliza la tradición clásica, pero se utiliza a veces contra la moral cristiana y otras veces no se afirma lo que los autores clásicos quieren decir, ¿no? Entonces, bueno, yo quería sobre todo, esta primera aproximación me ha llevado a esta conclusión, ¿no? Es decir, que primero hay que abandonar la idea de Maquiavelo como un filósofo normativo para entender cuál es su propuesta, ¿no? Y su propuesta aparece además aquí, en el famoso capítulo 15 del Príncipe, donde nos dice que lo fundamental, dices, siendo mi propósito escribir algo útil, no normativo, algo útil, que sirva a quien quiere detentar el poder, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria de la misma. Maquiavelo con esto está pegando un tajo a la tradición idealista en la cual la primera pregunta de la política es ¿cuál es el régimen ideal? Maquiavelo no se lo pregunta, Maquiavelo se pregunta por los medios para que el poder, ya sea la república o ya sea el principado, pueda mantener el Estado, ¿no? Y esto es una cuestión interesante, queriendo hacer algo útil, todo lo demás se subordina a este principio. No hay una justicia en sentido normativo, ¿no? La justicia no se refiere a un punto extrapolítico, todo se subordina a esta idea. Y es una cuestión constante en Maquiavelo, ¿no? La idea de la utilidad aparece en los discursos, pero repasando unos apuntes lo había recogido también en el capítulo 4 de la historia de Florencia, ¿no? Con mi mal italiano lo voy a leer, cuando habla de la necesidad que tenía, perenne necesidad, obsesión, ¿no? De Florencia de tener bajo control Lucca y Siena, ¿no? Las condiciones de la guerra, y dice Maquiavelo, ma poiché si viveva oggi in modo che il giusto e dello ingiusto non si aveva a tenere molto in conto, perché voleva lasciare questa parte indietro e pensare solo alla utilità della città. Es un principio que se mantiene siempre en el pensamiento de Maquiavelo. Lo importante es encontrar el modo de que la ciudad, el príncipe, la república, pueda mantener el poder. Y eso es un principio que nos obliga a dejar de un lado cualquier idea de la justicia o la injusticia que pueda tener un sentido extrapolítico o extrautilitario, por ponerlo de alguna forma, ¿no? Es decir, abandonar un principio normativo de justicia. Yo creo que esto es lo que nos invita a hacer Maquiavelo. Por eso, básicamente, su idea de príncipe virtuoso, tal y como aparece en El Príncipe, es el que exhorta, ¿no? En el capítulo 25 del Príncipe, cuando habla de la fortuna, ¿no? El príncipe virtuoso es aquel que es capaz de seducir a la fortuna para que la fortuna le sonría. Es el virtuoso, pero ahí Maquiavelo juega con la idea de vir, no tanto como virtuoso en sentido clásico, sino con la idea de vir y viril, ¿no? Aquel que es capaz de seducir a la diosa Fortuna y que está dispuesto, y esta es la tesis básica del Príncipe, a actuar armonizando su acción con los tiempos, es decir, haciendo lo que haga falta. Es un cheque en blanco, por decirlo de alguna forma, para aquello que nos invita a hacer en el capítulo 16, si no recuerdo mal, del Príncipe, que es actuar bien cuando es necesario, pero saber entrar en el mal cuando sea necesario. Todo se ha dicho de paso, la vulgarización de Maquiavelo la ha llevado a ser un autor
que parece que invita a entrar en el mal de forma gratuita, pero nos ofrece también una gestión del mal. Evidentemente, para Maquiavelo, tú no puedes hacer todo el mal que quieras. Este debe también, ¿no?, someterse a la idea de la utilidad de mantener el Estado, y debe también ser puesto en consonancia, porque quien hace el mal de forma gratuita puede terminar resquebrajando ese capital, ¿no?, de la reputación que incluso el príncipe debe tener, ¿no? Una cuestión interesante que Maquiavelo ya apunta, que hay cierta, ¿no?, consolidación del poder, aunque no sea en democracia, que tiene que ver con la construcción de un consenso positivo a favor del príncipe. ¿Dónde se produce aquí el diálogo con los clásicos? Yo lo tenía muy claro, pero después de una conversación con Ángel he perdido un poco la fe sobre lo que estoy haciendo. Pero bueno, esto está bien porque así nos enfrentamos a los textos, conversamos y vemos hacia dónde podemos ir, ¿no? Es verdad que Maquiavelo, en ese capítulo 25, cuando presenta, ¿no?, al príncipe virtuoso como aquel que es capaz de seducir a la diosa Fortuna para que le dé sus bienes, incide, ¿no?, en el concepto de fortuna clásico que aparece en los clásicos romanos y que venían a cancelar la idea de la fortuna que había situado Boecio en el centro de la discusión cristiana, ¿no?, que era la idea de la fortuna como una rueda que da vueltas de manera inexorable y frente a la cual nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y en la educación del príncipe cristiano, el príncipe no debía mirar por la gloria terrenal, si venía era aceptada de forma positiva, pero la recompensa venía dada en el más allá. La búsqueda de gloria per se venía de alguna forma deslegitimada por esta idea de la fortuna como una rueda inexorable y ciega que regala sus bienes sin mirar a quién, ¿no? Maquiavelo ahí establece un análisis de la libertad en el cual nos dice en el capítulo 25, bueno, yo no soy de los que piensan que el príncipe no puede hacer nada, vamos a dar que por lo menos el 50% de lo que se puede hacer está en sus manos. Y esa es la idea del príncipe virtuoso, ¿no? Jugar y ser tenaz, ser atrevido, ser arrojado, para que el 50% de la fortuna a la que puedes sonreír te regale sus bienes, ¿no? Hay una cuestión interesante que me parece aquí, que Maquiavelo utiliza esta idea de la fortuna de los clásicos para contraponerla a la cultura cristiana, ¿no? Pero efectivamente Maquiavelo, y aquí lo podemos discutir después, a pesar de que se echa en manos de los clásicos como Cicerón para rescatar esa idea de la fortuna como una mujer, es verdad que en Cicerón el príncipe virtuoso sigue siendo aquel que actúa conforme a las virtudes cardinales, ¿no? La justicia, la templanza, la prudencia y la fortaleza, ¿no? Efectivamente. Pero esto, a mi juicio, o por lo menos Skinner sigue en esta línea, sigue siendo un corsé moral que al príncipe de Maquiavelo le pesa demasiado, ¿no? En Maquiavelo el príncipe virtuoso no es aquel que actualiza las virtudes cardinales, siquiera las clásicas, sino es aquel que no tiene ningún gravamen moral para poder actuar como debe hacerlo en cada momento. Y me parecía que aquí es una cuestión interesante en la cual Maquiavelo se echa en manos de los clásicos para ir contra la idea cristiana de fortuna, pero al mismo tiempo no termina de ser fiel a los propios autores clásicos como es Cicerón, ¿no? Y en esta discusión, claro, Ángel me planteó, yo creo que con muy buen acento, ¿no?, la idea de que, evidentemente, claro, me decía Jorge, date cuenta de que los deberes está orientado al régimen republicano. Y claro, el príncipe está dedicado o está pensado para el príncipe, ¿no? Por lo tanto, ahí hay una incoherencia que, evidentemente, y ahí estoy completamente de acuerdo, si señala esa falta de armonía entre los deberes y el príncipe, puede ser también porque el príncipe está orientado hacia la consecución del poder de un príncipe y los deberes hacia la restauración de una república bien organizada, que es lo que estaba pensando Cicerón, ¿no? Pero hay una cuestión interesante y tenemos que seguir trabajando sobre ello, en la cual incluso en los discursos a la primera década de Tito Livio, para Maquiavelo, la justicia se puede dejar de lado cuando lo que está en juego, incluso siendo una república, es la salvación de la patria, ¿no? Y aquí hace un guiño también a Cicerón, porque dice en el capítulo 41, ya al final llamado, ¿no?, que la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria y de cualquier manera estará bien defendida. Y dice,
Y de este modo se siguió su consejo. Esto es algo que merece ser notado e imitado por todo ciudadano que quiera aconsejar a su patria, pues en las deliberaciones en que esté en juego la salvación de la patria, no se debe guardar ninguna consideración a lo justo o lo injusto, lo piadoso o lo cruel, lo laudable o lo vergonzoso, sino que dejando de lado cualquier otro respeto, se ha de seguir aquel camino que salve la vida de la patria y mantenga su libertad, ¿no? No he encontrado aquí el párrafo, pero Maquiavelo hace referencia también a esta idea cuando habla de la buena idea que había tenido al matar... perdón, a ver si lo encuentro, ¿no? Lo encuentro ahora. Cuando dice, por ejemplo, en el capítulo que dedica a Rómulo y Remo, cuando dice que la república estará mejor ordenada si el que la ordena es un príncipe, ¿no? Entonces justifica el fratricidio, señalando que es bueno que haya ocurrido eso, porque es mejor que la república la ordene un príncipe. No encuentro el párrafo, si después, mientras habláis después, lo puedo encontrar. Me ha parecido interesante porque es un guiño a Cicerón, ¿no? Que Cicerón, cuando señala también las fronteras que puede tener la crueldad, el libro tercero de los deberes está orientado a defender que el debate sobre que lo útil y lo honesto son distintos o se pueden distinguir es un falso debate, ¿no? Entonces hay un fragmento en el que señalando la cuestión de Remo, pero no puede decirse lo mismo respecto a aquel rey que fundó esta ciudad, está hablando de Roma, ¿no? Pues una especie de utilidad impulsó su ánimo, y pareciéndole más útil reinar él solo que en unión de su hermano, lo mató. Prescindió de la piedad y de la humanidad para poder conseguir lo que le parecía útil y no lo era. Y sin embargo alegó en su defensa la excusa del muro, expediente ni aceptable ni adecuado. Pecó por consiguiente y se ha dicho en buena paz de Quirinio o de Rómulo. Una cuestión interesante porque en la República, según yo he podido entender, ¿no?, leyéndolo, en los deberes, Cicerón sí justifica la muerte del tirano, ¿no? Pero parece señalar que hay alguna suerte de fratricidios o de crueldades políticas, de asesinatos políticos, que son gratuitos, pero que son justificados en aras a la utilidad, ¿no? Y el tercer capítulo de los deberes de Cicerón está precisamente orientado, ¿no?, a deshacer, digamos, ese falso debate que según él se ha establecido entre qué puede ser útil y qué puede ser honesto, y aquí hay algunos pasajes, ¿no?, que tenemos que encajar para poder encontrar precisamente cómo se produce ese debate entre Maquiavelo y Cicerón, ¿no? En todo caso, a mí me parece interesante ver cómo Maquiavelo exhuma, como Ángel señala en ese artículo, ¿no?, la tradición republicana, la utiliza a su placer, introduce los autores cuando quiere, igual que la historia de Florencia, para que se justifiquen sus ideas y aquello que quiere decir, ¿no? Y esto es una utilización muy acorde con los cánones del humanismo y el Renacimiento, ¿no? Pienso, ¿no?, si puedo tener una tesis incipiente, que todo lo que tenga que ver con la justicia en Maquiavelo debe ser subordinado al principio de utilidad, que recorre toda su obra, y que explica la manera en cada contexto y en cada caso en los cuales él utiliza los recursos del pasado, ¿no? Ahora, tiendo a pensar que Maquiavelo, y con esto ya termino, Maquiavelo se siente más a gusto cuando exhuma a todos estos autores clásicos con los historiadores que con los moralistas, ¿no?, que le obligan a veces a tomarlos y abandonarlos según el contexto, mientras que con los historiadores él se siente más a gusto como recursos o depósitos de experiencia. Bueno, no sé si me he pasado... No, perfecto. ¿Sí? Yo creo que vamos a debatir 5 minutos y luego, si queréis, al final retomamos todo, porque a mí me pareció muy interesante y me da pena siempre dejar pasar las cosas que no cambiamos de temas. Bueno, hablo... debate, si queréis. Sí, rápidamente, pero Lorenzo, ¿tú tenías alguna pregunta? No, bueno, sí, yo digamos, había varias cuestiones, me pareció muy interesante porque
digamos, el aspetto della verità effettuale delle cose effettivamente è ciò che cambia, no? Todo